que voy a tocar se llama Ojos Garzos. Cierra esos ojos garzos, te lo robará el sol. Son tan profundos, pude ver su interior. Surca un mar de olivos, ya ves, no soy yo. Quién sabe, amor mío, qué dolor nos fraguó. Curo toda la histeria con este bello diapasón. Noches en el valle y el vino el corazón. Curó canciones de medianoche y rituales al calor. De hogueras incandescentes hay bailes, mucha pasión. Oye, qué cosa y el vivir tan lejos, tan cerca de aquí. Vida dura más si entramos, salimos en el mismo compás. Cierra esos ojos garzos, te lo robará el sol. Son tan profundos, pude ver su interior. Surca un mar de olivos, ya ves, no soy yo. Quién sabe, amor mío, qué dolor nos fraguó. Gracias. Gracias. El tema que voy a tocar a continuación se llama Las hojas. Las hojas se levantan contigo en mi cama. Los vientos avanzan, pasan por mi ventana. Canciones al alba, letargo sin calma, y la vida ahuyenta y las ganas de nada. Y siento vacío por dentro, palabras saladas, rutina sin pausa. Opacas, miradas que atrapan, los días se pasan abrazando tu almohada, el arma no duele, el gatillo se calla, no existe el temor y ese es tu lema canalla. Y siento vacío por dentro, sin pausa, y siento vacío por dentro, palabras saladas, rutinas sin pausa. Las hojas se levantan contigo en mi cama y los vientos avanzan, pasan por mi ventana. Canciones al alba, letargo sin calma, la vida ahuyenta las ganas de nada. Gracias.
no puedo dejar de pensar en ti. Las vueltas de la vida dan de sí, bocetos que atormentan al dormir, cansada y de tanto frenesí. Mi mente y pinta trazos aún de ti, bocetos que atormentan al dormir. Despierta de este sueño, hazlo por mí, hazlo por ti. Ay, cansada y de tanto frenesí. Saber que saudades de você e também quero un mundo mellor. Coa tua voz xogando no exterior, mas fica o amor que eu jurei non vencerá. Ai, y no puedo dejar de pensar en ti. Las vueltas de la vida dan de sí, bocetos que atormentan al dormir, cansada y de tanto frenesí. Y cansada y de tanto frenesí, sintamos este frenesí. Gracias. Bueno, esta canción se llamaba Frenesí y voy a tocar la última, que es una canción también propia, se llama Canto a tu cintura. La escribí hace, 8 años y la traigo de vuelta. Solo quise conocerte. La luna no sabe que no tengo miedo a la muerte y vago por las calles con letras inmigrantes. Asaltos de media tarde y cansada de imaginarte. Boga, 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 coa tua canção. Move ora gira mão. Boga, 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 coa tua canção. Gira mão y duerme la noche. Sueña sin pasaporte, fronteras de libertad.
solo quise conocerte. La luna no sabe qué, no tengo miedo a la muerte. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Seguro? Venga. Bueno, todas las que he tocado son canciones propias y esta es una versión que me gusta mucho, que voy a hacer, que se llama Tristeza, de Iván Ferreiro, y espero que os guste. Y dártelo es mi privilegio, como te lo doy te lo podré quitar, y un corazón no es para siempre, a veces tienes que devolverlo. La noche es mágica también y trágica, pasaban las horas acariciando mi herida, se me iban los días. Sí, volveré a surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. En una habitación con vista, con una desconocida que conocí, y en mi búsqueda de la felicidad me vi interrumpida por la metafísica. Y escribo sobre ti desde hace mucho, incluso antes de conocerte. Y si no te veo aquí, te veré en mis sueños, más allá de ti, más allá de mí, más allá de ti, más allá de mí. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida, poniéndose guapa, y cuento con ella pa' que me sepa guiar, más allá de ti, más allá de mí, más allá de ti, más allá de mí. Sí, volveré a surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. Y sí, volveré a surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. Dártelo es mi privilegio, y como te lo doy te lo podré quitar, y un corazón no es para siempre, a veces tienes que devolverlo. Sí, volveré a surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. Gracias. Sal del mar, quien pudiese nadar en llamas de soledad, sienta bien, saltar, volar, reír, cantar, está acá y allá, acá y allá, acá y allá. Acá y allá. The sketches of Spain are stuck in my brain.
ti vas, eu non poder ser, e eu que fixer daqui non vas volver. Ai, 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 ai. Gosto de ti ver, dime si sientes lo mismo que yo. No puedo volar si tú no estás hoy. Words I can't wait to tell them. I'll sing again, swimming. I'm on your chest. I wanna be your mermaid. You lele, you lele, you lele, you lele, you lele. Dime si sientes lo mismo que yo. No puedo volar si tú no estás hoy. You lele, and porque se ti vai, eu non poder ser, eu que fixer daqui non vas volver. Ai, 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 ai. Gosto de ti ver andar. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad, si queremos cambiar el ritmo de la ciudad, dame tu mano y vamos a soñar. No, no volvamos a lo natural. No, no volvamos a lo natural. El viento te sopla en la cara y caminos hay en la montaña. Atardecer, música y playa, noches que no acaban. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. Yeah, yeah. Si queremos cambiar y el ritmo de la ciudad. Si queremos cambiar y el ritmo de la ciudad. Dame tu mano y vamos a soñar. Hartas de tanta revuelta y rutinas que no cesan. Pitidos ahí en la mesa y gritos en la contienda. Sí, sí, si quieres suéltalo. Duermes poco, pierdes el tren, otro día igual que ayer. Sí, sí, si quieres suéltalo. No, no, y
todo se terminó. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad. Dame tu mano y vamos a soñar. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Vámonos a volar. Abre tus alas y vuela ya. Vámonos a volar. Pinta tu futuro, déjate llevar. Patrón con don de demente, ahoga a su gente. Nacer, trabajar y cuidar, oír, ver y callar. Tira ese muro allá. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Ya que quieres lograr, dame lo que tengas para crear. Dime ya que quieres lograr. Vámonos a volar. Abre tus alas y vuela ya. Vámonos a volar. Pinta tu futuro, déjate llevar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. No puede ser que lo intentes otra vez. Vamos, déjame. Salta otra vez. Me tienes dando vueltas bajo el sol, dejando tu recuerdo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo jugaba contigo, tú con mi corazón. Yo te quería, no conoces qué es el amor. Si me quisiste, márchate. No puedo verte, no puedo verte, no puedo
volarán, haciendo callar su moral, habiendo surcado los senos. No tengo tiempo, no tengo aliento, tengo ganas de darte un beso y si quieres, vámonos a vivir donde puedas sentir silencio, silencio, criterio del miedo, silencio, necesito silencio. Y si no puedes dormir, abrázame, cantaremos en el jardín hasta el amanecer y las aguas volverán a su cauce y las aves regresarán también. Y si no puedes dormir, abrázame, cantaremos en el jardín hasta el amanecer y las aguas volverán a su cauce y las aves regresarán también. Y si no puedes dormir, abrázame, cantaremos en el jardín hasta el amanecer y las aguas volverán a su cauce y las aves regresarán también. Habiendo surcado lo obsceno, no tengo tiempo, no tengo aliento y tengo ganas de darte un beso. Yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero y yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero. Él no me ve la cara por mi gorra Philip Plain. Ella conoce el color de todos mis Calvin Klein. Solo una oportunidad, la tiré de 3, fumando un par con Hacienda detrás. Ella en 4, es 4, 2, 3, 1. Mi sponsor Brugal y el resto es para consumo. Tú llegaste primero, pero al error. Ser única no significa que sirvas de algo. Yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero y yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero. Solo un trauma, la agencia tributaria. Yo no aprendí a restar, solo sumar y multiplicar. O le meto par de ceros, o en la cabeza un agujero. Ella me gusta limpio o sucia como el dinero. La vida es compleja y aún no sé cuál es la puta moraleja. Triste y alegre como noche vieja. Cariño, mi amor no te conviene. Ahora vete, vuela alto como sabes. En el infierno de tu cielo, ahí me tienes. Yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero y yo no sé qué pensar, no sé si soy un bandolero, bandolero.
de soledad. Sienta bien, saltar, volar, reír, cantar, está acá y allá, acá y allá, acá y allá. Acá y allá. The sketches of Spain are stuck in my brain again.
se ti vas, eu non poder ser, e eu que fixer daqui non vas volver. Ai, 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 ai. Gosto de ti ver, dime si sientes lo mismo que yo. No puedo volar si tú no estás hoy. Words I can't wait to tell them. I'll sing again, swimming. I'm on your chest. I wanna be your mermaid. You lele, you lele, you lele, you lele, you lele. Dime si sientes lo mismo que yo. No puedo volar si tú no estás hoy. You lele, porque se ti vai, eu non poder ser, eu que fixer daqui non vas volver. Ai, 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 ai. Gosto de ti ver andar. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad, si queremos cambiar el ritmo de la ciudad, dame tu mano y vamos a soñar. No, no volvamos a lo natural. No, no volvamos a lo natural. El viento te sopla en la cara y caminos hay en la montaña. Atardecer, música y playa, noches que no acaban. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. Yeah, yeah. Si queremos cambiar y el ritmo de la ciudad. Si queremos cambiar y el ritmo de la ciudad. Dame tu mano y vamos a soñar. Hartas de tanta revuelta y rutinas que no cesan. Pitidos ahí en la mesa y gritos en la contienda. Sí, sí, si quieres suéltalo. Duermes poco, pierdes el tren, otro día igual que ayer. Sí, sí, si quieres suéltalo. No, no.
se terminó. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. I wanna dance and jam, I'm gonna stop the time. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad. Si queremos cambiar el ritmo de la ciudad. Dame tu mano y vamos a soñar. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Vámonos a volar. Abre tus alas y vuela ya. Y vámonos a volar. Pinta tu futuro, déjate llevar. Siente, deja fluir tu mente. Van a explotar. Gatos ingentes, patrón con don de demente. Ahoga su gente. Nacer, trabajar y cuidar. Oír, ver y callar. Tira ese muro ya. Há muitas formas para sorrir. Soma para ser feliz. Há muitas formas para sorrir. Soma para ser feliz. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Dame lo que tengas para crear. Dime ya qué quieres lograr. Vámonos a volar. Abre tus alas y vuela ya. Vámonos a volar. Pinta tu futuro, déjate llevar. Van a explotar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Há muitas formas para sorrir, soma para ser feliz. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. Ven, cántatela, coge la guitarra, vamos a jugar. No puede ser que lo intentes otra vez. Vamos, déjame. Salta otra vez. Me tienes dando vueltas bajo el sol, dejando tu recuerdo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo jugaba contigo, tú con mi corazón. Yo te quería, no conoces qué es el amor. Si me quisiste, márchate. El sillón de un barbero es el espacio más privilegiado de una ciudad. Y ahora, Shave the Sailor es la barbería más privilegiada del mundo, porque aunque cada semana se convierte en altavoz de personas maravillosas, nos faltaba algo. Y ese algo era la posibilidad no solo de charlar con músicos, sino también de escucharles interpretar su arte. Bienvenidos a Os Concertiños en Shave the Sailor. Podéis aplaudir si queréis.
Siempre he admirado la valentía del que desnuda su alma frente a una audiencia, con un micro y su voz, ya sea cantando, recitando un poema o queriéndonos hacer reír con un monólogo, porque el artista utiliza mucho de su entramado emocional para provocar en el otro una reacción, pero no todos lo consiguen. Y es que hay algo especial en aquellos que nos atrapan con sus palabras, que nos emocionan con sus melodías, y los escogemos para acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Todos tenemos esas canciones que nos transportan en el tiempo, a esa mirada que nos enamoró, a ese corazón que se rompió o a ese momento vital en el que decidimos dejarlo todo y empezar de cero. Yo no sabría vivir sin música. Me ayuda a conectar con esas emociones tan difíciles de explicar. Me sostiene cuando pareciera que el mundo se derrumba y solo puedo sentir agradecimiento hacia esas personas que dedican su vida a confeccionar canciones. Porque viviríamos en un mundo más gris sin ellas y, desde luego, de no existir, habría que inventarlas. Bienvenida, Sara. Gracias, Erika. Gracias a ti por este concertiño, porque la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Yo creo que has tenido aquí a la audiencia que te ha pedido un bis y todo, ¿eh? Gracias, chicos, ni que no les chicas. hubiéramos pagado y todo por estar aquí. Un aplauso. Un aplauso para el público. Eres la primera cantautora que tenemos en esta sección musical, así que me hace especial ilusión. Es decir, mira, no teníamos Ilusión todavía. y presión. Sí, ¿qué tal se ha sentido ahí? Muy bien, muy bien. Sí. Gracias al público, gracias a ti, gracias a Iván. Para mí fue un placer tocar hoy. Jolín, el placer fue nuestro, desde luego. Hay que empezar por algún sitio y hoy contigo me apetece preguntarte, pues, ¿qué significa la música para ti? Es una pregunta grande. La música para mí significa terapia, significa arte y significa alma, ¿no? Y me encanta escuchar música, escuchar pues, gente de todo el mundo, gente con mochilas muy diversas, ¿no? Experiencias, sentires. Entonces, la música al final para mí es una necesidad, es una parte muy importante de mi vida y una necesidad de consumirla y de crearla también. Qué guay. Aquí cuando te hemos escuchado y en casa nos habrán escuchado, porque en esta pausita que hemos hecho hemos puesto alguno de tus temas, se te puede escuchar en diferentes idiomas, que es algo que también dije, qué arriesgada esta muchacha. Al final, bueno, pues la posibilidad que tuve de haber vivido en diferentes partes del mundo y trabajado, pues hicieron que de algún modo pues esas experiencias revirtieran a mi persona y asumiera pues el lenguaje de cada sitio donde estuve, que fue un poco Portugal, el Reino Unido y Andalucía. ¿Y eso se nota a la hora de componer? Es decir, ¿hay un corazón en cada lengua? Hay un sentir diferente, entiendo que tiene que ver con la idiosincrasia de cada territorio, de la forma de vivir, la forma que tienes de socializar. Diría que el idioma que más cómoda me siento puede ser el castellano, ¿no? Uh-huh. Y el gallego. El inglés entiendo que, bueno, para mí es un idioma más lejano, pero sí que fue una parte muy importante de mi vida cuando viví en Reino Unido, que fueron alrededor de 3 años, pero es donde yo empecé a tocar como cantautora con una retribución económica. Oco, es que no todo el mundo puede decir esto. Bueno. ¿Se nota la diferencia? Como, por ejemplo, tú que has tenido esta oportunidad de trabajar con la música en diferentes países, ¿notas que el público consume de forma distinta esa música cuando va buscando a lo mejor un concierto en un espacio pequeñito? Aquí, por ejemplo, la crítica mayor que escucho en cada concertiño es, claro, que aquel que tenga temas propios lo tiene mucho más complicado que el que hace versiones. ¿En Reino Unido es lo mismo o a lo mejor allí notas un poco más las ganas de descubrir artistas? Pues diría que el modo de consumo, en lo que refiere al arte en general y también en lo que tiene que ver con la música, me encanta Galicia, me encanta, bueno, de dónde venimos, pero es cierto que en Reino Unido no sé debido a qué factores sí que se valora y se apuesta más por lo que son los artistas emergentes, por los cantautores y por el arte. Ya. Y se le da un valor que quizás aquí no se le dé. Y me arriesgo mucho diciendo esto porque al final es contraproducente, ¿no?
Pero es lo que yo sentí, soy honesta. Hay una cultura muy del open mic, del micro abierto. Semanalmente se da la oportunidad, chance a artistas emergentes a subir al escenario y ser escuchados por el público, ¿no? No tanto un tema mainstream, ¿no? Que puedo sentir que existe aquí una industria musical, una industria salvaje, y como que me fue más sencillo llegar a ciertas redes allá Que aquí. que aquí. Ojo, ¿eh? Siendo extranjera, no siendo el inglés tu lengua nativa y todo lo que significa pues ser un pez fuera de tu pecera, ¿no? Sí, tuvo un esfuerzo, quiero decir, yo empecé en un restaurante español tocando, subida a un barril. Bien, bien. Después en Open Mics, pues lo típico, ¿no? Los músicos al principio como cobramos, con una cervecita y con un plato de comida. Pero sí es cierto que todo esfuerzo al final tiene sus frutos, aunque sea una frase manida, pues el estar ahí currando y dando el callo tiene sus frutos. Caray. ¿Qué te gustaría que hubiera aquí, a lo mejor, que viviste allí y aquí dices tú, ay, he hecho en falta esto? He hecho en falta un poco de pues, diversidad cultural, de oferta de panorama musical más diverso, que se diera más oportunidad a más gente con diferentes situaciones. Y echo de menos el ambiente, ¿no? De los micros abiertos, de reunirse con gente muy diferente a ti, aprender, juntarte con grupos, con bandas, no tener miedo, que no exista esa, ¿cómo se dice? El sentido del ridículo, ¿no? Sí. Que prevalece, bueno, que noto yo que prevalece un poco aquí. Me cuesta a veces enganchar con otros músicos o con otra gente, probar ideas nuevas y nada, he hecho un poco en falta esa cultura de la calle. Ya, de que a lo mejor puede ser que pase en estos sitios como puede ser una Barcelona o un Madrid, donde al final mucha gente es de fuera y compartimos el que somos de fuera, y como compartimos que somos de fuera, pues nos unimos de otra forma, ¿no? Cuando estamos fuera. Claro, tiene que ver un poco también, entiendo, con lo que dices tú, que es como ¿en qué situación vital te encuentras también? Porque yo aquí, digamos, tengo redes familiares, redes de amistades, redes afectivas. Allí me fui con mi guitarra y con mis pensamientos, y es cierto que cuando tú vas a un sitio nuevo o te vas de tu casa, de alguna manera te reinventas y la búsqueda al final es lo que tienes dentro del corazón. Y aquí hay ciertos aspectos que están suplidos, igual. Tiene que ver cómo estás y también los factores externos, que bueno. Todo influye. Todo influye. Todo influye. Y como cuando tú empiezas con esto de la música ya un poco más, como dices, profesional. Antes de ser profesional, después ser profesional. ¿Cómo sabes en qué momento dar ese paso? Porque hay un antes y un después, evidente. Entonces, entiendo que hay un tú que toca la música y está en contacto con una música de forma amateur o hobby, como puede haber tantísima gente que nos escuche. ¿En qué momento tú sientes, ahora sí, voy a por...? Pues, bueno, yo empecé desde pequeñita cantando y tocando la guitarra. Siempre me atrajo el mundo de la farándula. Bien. Una atracción desde pequeñita, el mundo de la guitarra, de lo que conllevaba, ¿no? De las folclóricas también. Y de hecho tocaba la guitarra clásica mejor que de lo que toco ahora. Y de adolescente lo dejé un poquito de lado y lo retomé, ¿no? En la edad adulta, tipo, joder, ¿por qué lo dejas de lado si te encanta, ¿no? La pereza, la procrastinación o como le llamemos. Y sí es cierto que disfruto un montón tocando en casa, componiendo, tocando con colegas, tocando con familia o lo que sea, pero es cierto que la sinergia o las energías que confluyen, ¿no? Cuando tú estás en un escenario y lo compartes con un público, es una adrenalina, es una emoción que no sé describirme, me gusta mucho, porque si puedes transmitir una historia, una movida que te ha pasado y los demás lo llevan
como suyo, ¿no? A sus experiencias y lo sienten de una forma bonita, para mí es el mejor trabajo del mundo. Y llegó un punto que, me vi con la soltura y las ganas, y ahí en la época de Inglaterra sí que me vi como, esto me encantaría trabajar de esto. Y cuando acabé allí, porque con la música también me dedico un poco a lo social, llevé grupos de mujeres y con arte terapia, ¿no? Con lo que es el arte plástico y la música, trabajaba pues el expresar sentimientos que con palabras no podemos contar. Fue súper chulo. Y dejé la etapa a Inglaterra, me fui a Granada como contraste, ¿no? De culturas, y ahí sí que me dediqué un poco a la música, a presentar shows musicales, y fue como... Qué bien. Llegó la pandemia y cortó todo. Ay, dichosa pandemia, todos. Sí. Fue un poco un punto en el calendario para todo el mundo, ¿no? Sí. Un punto compartido. Y ahí me retorné a Vigo, mi origen. O sea, que llevas aquí 5 años. 5 añitos. Vale, ¿qué tal la vuelta después de todo esto que has vivido? Claro. Curiosa, buena, positivas, pero un poco retomando lo que comenté antes, echo de menos ciertos estímulos culturales o... Es el síndrome del emigrante retornado. O sea, yo creo que... Sí, hay un duelo ahí, ¿no? Cuando vas y cuando vuelves también. Es que para mí lo que me llama la atención de emigrar es que en el momento que emigras se rompe un pedacito de tu corazón, ¿no? Entonces hay un pedacito que se va a quedar donde emigres, aunque solo sea un año. O sea, tiene que ser el tiempo suficiente como para que hayas hecho algo significativo. Si vas 3 meses y vuelves, a lo mejor eso no te va a ocurrir. Pero si ya has hecho vida en un sitio que no es tu ciudad, hay un pedacito que se queda ahí. Y si vas a otro sitio, otro pedacito, y de repente te das cuenta que tu corazón anda repartido por el mundo, que no es tan fácil como ahora vuelvo aquí y se recompone todo, ¿no? Porque siempre vas a echar en falta algo de lo que quedó atrás. Claro, que yo me siento sostenida aquí, estoy contenta, pero es cierto que lo que vemos al final, ¿no? Pues es el mundo de nuestras ideas, lo que conocemos, ¿no? Ahí haciendo alusión a la alegoría de la caverna. El mundo está lleno de posibilidades, de vivencias extraordinarias que se escapan de nuestro saber, y cuando lo conoces y ya no lo tienes, claro, lo echas de menos. Sí. Ocurre. De hecho, hay veces, no sé si te ha pasado, que hasta ciertas amistades te pueden sentir como hostil cuando dices esto, porque de repente es como que menosprecias el lugar de donde has salido, porque hay que ver esta desde que se fue a Inglaterra, ¿no? Sí, y no es, yo creo que, a ver, que habrá de todo, ¿eh? Habrá gente que solo por irse a Inglaterra de repente pues se le cambia hasta la personalidad, pero no es eso, simplemente has crecido en ese viaje, has cambiado, y cuando vuelves, aunque tú eres tú y no cambias, hay algo de ti que ha cambiado y hay algo que has conocido que pues aquí no lo encuentras, claro, pero no pasa nada. O sea, claro. no es algo negativo, es simplemente pues otra realidad. Sí, entiendo lo que dices, porque un poco yo creo que nos pasó a todos en ambos sentidos, ¿no? En el concepto que tiene la gente de ti, que tú tienes de lo que dejaste aquí y te encontraste al volver, ¿no? Y esto que se dice, ay, es que ella ha cambiado, ya no... Considero que el cambio siempre es positivo. Por supuesto. E inherente, ¿no? al humano. Quiero decir, tú cuanto más vivas o cuantas más experiencias tengas, más vamos a crecer, lo que es enriquecedor para ti y para los demás. Es más, lo peligroso es no hacerlo. Yo creo que sí. Yo conozco gente que ha vivido mucho, ¿no? Ha tenido una vida llena de vivencias y experiencias, pero esas experiencias no han vivido en ella. ¿Sabes? Es como, ¿cómo puede ser que habiendo viajado, habiendo hecho esto, lo otro, lo más allá, no hayas cambiado ni un poquito? O sea, es que esto debería hacerte reflexionar de que algo malo hay en ti. Porque es que es... Ya, yo creo que es un miedo... La vida tiene que pasar por ti también. Es un miedo al cambio, y hay mucha reticencia en muchos perfiles a dar ese cambio por un tema de orgullo de lo que vives aquí, ¿no? Tú eres Pepe y Pepe tiene que ser así. No puede ser Pepe de color violeta. Claro, pero ¿hasta qué punto Pepe, aunque crea que no ha cambiado también? Que esto también, esto es como lo de los padres, ¿no? En mi casa hemos criado a los 4 hijos igual. No.
eso es imposible porque tú no eras lo mismo con 20 años cuando tuviste al primero que con 38 cuando tuviste al cuarto, que ya has criado a otros 3, es imposible. Exacto. Tú crees que tu casa es la misma, tú crees que tú eres el mismo, pero no. Y tu momento vital, eso, lo que dices tú, es diferente. Claro. Y que al final estamos condicionados por muchos factores. Que uno de los hijos, como dices tú, se encuentra en una esquina un ilustrador que le enseñe pues unas viñetas, va a cambiar la forma de ver el mundo y las preferencias que tenga esa persona del mundo. Totalmente. ¿Y tú cómo eras de pequeñita? Yo de pequeñita, mira, era una niña me sentía un poco incomprendida, no sé, solitaria, diría, y siempre, no sé, como con sueños y muy metida en el tema del dibujo, de la pintura y de la música. O sea, que tú eras artista ya desde que naciste. No sé, pero bueno, entiendo que todos vivimos ciertas experiencias vitales, para bien o para mal, que te hacen de algún modo refugiarte, ¿no? Cuando eres niño, quizás, no lo digo en un buen sentido o un mal sentido, refugiarte en tu mundo interior y cogiendo pues experiencias pictóricas o musicales como un refugio para la cabeza, para el alma. Uh-huh. Así que ahí empezó a crearse ese mundo, porque sí. Algo que me gusta de las personas que son cantautores, ¿no? Es decir, que cantan sus propias canciones. Para poder escribir canciones, ¿cómo surgen? Bueno, ¿Son inventadas? ¿Son tuyas? O sea, son inventadas, me refiero a nivel imaginario. Yo me imagino que soy no sé quién o me imagino que he vivido esto, o realmente es todo cosas que de verdad has vivido. Pues en mi caso, claro, el proceso creativo difiere mucho, ¿no? de con quién hablemos. Hay gente que cuenta más o habla de historias ajenas. Uh-huh. En mi caso, si hablamos entre la emoción y la razón, me declino por la emoción, me dejo mucho llevar, ¿no? Por lo que siento. Y yo creo que para mí es importante escribir desde las vivencias que tengo. Escribo, bueno, movidas que me pasan a mí, más... Sí que tengo algún tema de cosas que viví con otra gente, por empatizar, por poner en canción lo que no se puede expresar con palabras, pero lo que hablamos antes un poco, que me acuerdo, es pues más en situaciones, ¿no? De dolor, que estás jodida, y a nivel terapéutico, pues dices tú, coger la guitarra, escribir un tema y echarlo, cantárselo a mis colegas, me deja plena o vacía. Sí, en claro, tal caso, ¿no? Claro, es como para afuera, ¿no? Para Una afuera. vez que se saca, ya no está dentro haciendo daño, a lo mejor. Sí, es una forma bonita de materializar el dolor. Uh-huh. Qué fuerte. O el sufrimiento. Es que, claro, esa capacidad es magnífica, que ojalá todos pudiéramos tenerla, ¿no? Hay ahora toda esta polémica con si leer te hace mejor o no te hace mejor persona. Digo, claro, yo no sé si se podría catalogar a una persona mejor o peor porque lea o no lea, pero desde luego el bien que hace leer, el bien que hace escuchar música o todo lo que tenga que ver con la literatura, con la poesía y demás, es que te permite acceder a eso, ¿no? A ese tipo de sentimientos que tú no eres capaz de expresar, porque si de repente escuchas a alguien relatando en canción o en poema o en un cuento o en lo que sea, algo que te refleja a ti, está ahí afuera y ya lo puedo entender mejor o tengo otro punto de vista. Entonces, creo que es súper importante en un mundo donde parece que nos está ganando la inteligencia artificial, ¿no? Y toda esta cosa tecnológica y... que dices, tenemos que volver a las humanidades, tenemos que volver al arte, tenemos que volver a la canción, a este tipo de actividades, como tú bien decías, hasta de forma terapéutica, que es una pena que los niños de ahora no sepan expresar con palabras, ya sea orales o escritas, lo que sienten. Sí, creo que es interesante lo que dices. No conocía el debate de si leer te hace mejor o peor. Entiendo que no te hace ni peor ni mejor. Sí que, bueno, pues es un privilegio que te ayuda, ¿no? a fomentar o a cultivar el sentido crítico, la forma en la que vemos el mundo, lo percibimos, y la música o la poesía, ¿no? O la narrativa, nos muestra, ¿no? El mundo de lo sutil, los matices, ¿no? Eso, pues como una situación X, ostras, me veo reflejada en esta canción, no estoy sola en el mundo, no sufro mi propio dolor, hay gente como yo, entonces
va a ser un canal o una ayuda para que yo pueda encontrar a esta gente o una ayuda que me permita desarrollarme como persona. Totalmente. Es más, yo pienso, estamos en 2025, tenemos un montón de miradas del mismo... O sea, canciones de amor, por ejemplo. ¿Cuántas canciones de amor no puede haber? En alguna te sentirás identificado, en alguna vas a decir, oye, esto me pasa a mí, esto lo siento yo, o lo que sea. Es decir, ya está todo escrito casi, como quien dice. Tú tienes muchos puntos de vista y es algo bonito también poder entender que en el mundo hay más maneras de ver las cosas que las que te pasan a ti. Es como que ahora con las redes sociales puedes ver a gente que está padeciendo enfermedades y tú ves cómo cada uno de ellos se enfrenta a la enfermedad de forma distinta. Sí. Que no hay solo una manera de enfrentarse a una enfermedad, no hay solo una manera de enfrentarse a un duelo por la muerte de alguien o por un corazón roto. Entonces, saber que hay diferentes maneras, aunque incluso no encontrases la tuya, yo creo que te permite decir, bueno, pero yo tengo la mía. Hay 50 son diferentes, la mía es la 51. Y eso valida también. Sí, pero sí me parece enriquecedor conocer distintas perspectivas de afrontar ciertos problemas. Porque a veces, ¿no? Creemos que no, nuestra manera pues, es la única mejor. Y la mejor. Sí, me han enseñado así, que de alguna manera, por situaciones que vivimos, casi siempre generamos, ¿no? Esa coraza de cara al mundo. Es cierto que lo que hablas, ¿no? De las redes, la IA, pues sí que carece de, ¿cómo decirlo? Sin sonar yo muy analógica, que lo soy. Carece de ese sentido amplio, de esa lectura, de estar horas, pues, no, pues yo qué sé, un tema, pues quedar con un amigo a tomar un café, ¿no? En un libro se puede relatar durante 20 páginas y en un vídeo de 3 minutos, así como entra, salió, no se perpetúa igual en lo cognitivo, ¿no? Es como, es un consumo, una sobreestimulación muy rápida. Es como un chute de heroína al final. Es una cosa que dopamina, te va y luego ya se acabó. Claro. Sin embargo, cuando a lo mejor lees o escuchas una canción, se queda contigo para siempre incluso. Y de esto que tenías, ¿no? El Walkman y repetías la canción ahí 30 veces. Sí. Y esto es como un consumo como de comida rápida, ¿no? Sí. Vídeo. Y sí que nos afecta a todos de una manera u otra, ¿no? Porque al final todos consumimos móvil y redes sociales y sí que veo que a mí personalmente me perjudicó en el consumo de la lectura, ¿no? Por ejemplo. Leía mucho más antes. No, que suena cliché, ¿no? Leía mucho más antes que ahora, pero sí es cierto. Bueno, pero esto yo lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esto, porque para mí el paralelismo con la heroína lo veo clarísimo, es como esa primera generación que entró en contacto con la heroína y se murieron todos. Esto es, claro, nosotros somos la primera generación a grandes rasgos que entra en contacto con este tipo de consumo de audiovisual, somos los que vamos a pagar las consecuencias. Sí. Seguramente un par de generaciones más adelante ya habrá otros protocolos, otras legislaciones y otra manera de entender cómo el ser humano se va a tener que relacionar con las redes sociales y tal, ¿no? Ya hay neurólogos diciendo, ojo, que esto tiene más consecuencias de lo que parece, pero somos ignorantes a esto. Las consecuencias se verán pues de aquí, no sé, 10, 15, 20 años, que tengan como unas conclusiones, en plan, mira, oye, que esto de hacer scroll mejor no lo hagáis, ¿vale? Que es lo mismo que irse a un tragaperras y dejarte la vida en el tragaperras. Esto llegará. Pero bueno, que estamos aquí arreglando el mundo, Sara. No, pero estoy de acuerdo. Unos murieron por la heroína y ahora se están muriendo las neuronas. Se mueren las neuronas, sí. O se están creando otras nuevas, ojo, que a lo mejor estamos ante la creación de nuevos seres humanos con nuevos cerebros y no lo sabemos. No sé si puede saber. Hay que verlo de forma positiva. Claro, y de no aquí a tan 200 negativa. años serán ellos los que miren para atrás y digan, madre mía. Esta peña estaba fatal. Tú imagínate, tú si piensas en 1900, la peña iba de opio hasta arriba. Tú ahora ves 1900, como decir, esta peña, eran todos drogaditos, eran salas de opio para los fumaderos, era opio en brebajes para un catarro, para una tos, al niño que le vamos a dar heroína, toma. Era así, ¿no? O sea, y eso lo vemos como bárbaro, pero en su momento era lo normal. Ya. Y el médico te decía, vaya usted allí y fúmese un para cigarro. nosotros fue el aguardiente con nuestras abuelas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde aquí 200 años, cuando ellos nos vean, será cuando
cuando habrán ese tipo de conclusiones que, por desgracia, pues no las vamos a conocer. Así que un saludo a los de 200 años que nos ven. Quedamos para la historia. ¿sí? Efectivamente, totalmente. Yo quería regresar al tema, no de la música, porque podemos arreglar el mundo 16 veces al día si queremos, ¿no? Pero yo quería que nos contases más cositas. Y una de las que me genera curiosidad es de cómo te puedes preparar antes de una actuación. Porque claro, no es lo mismo tocar en la calle, tocar en un barril, en un restaurante español en Reino Unido o en una barbería como esta. ¿Cómo es el proceso? Es curioso. ¿Vale? Es cierto, antes te decía que yo era una niña, pues cuando era pequeñita muy introvertida. Ahora de adulta he perdido la vergüenza, he perdido el decoro, no sé cómo decirlo. Es cierto que no tengo un ritual específico, sí que me hace ilusión ir a performar, ir a hacer un concierto y pues la motivación que puedo llevar, las ganas, la gente que me acompaña es muy importante para mí. Es cierto que me genera alegría, ¿no? Pero sí es cierto que debo mejorar en lo que es el calentamiento, Por técnica ejemplo. vocal, no sé, bueno, sí que lo sabes, cómo calentamos hoy la voz. Sí, bueno. No lo vamos a decir. Queda aquí entre nosotras, no te preocupes. Es secreto de barbería. Secreto de barbería. Y, en lugares tan especiales, ¿no? Como tocar en una barbería, pues para mí es como mejorar el proceso creativo, ¿no? Es exponerte, ¿no? A otro contexto, en otra posición. Así como yo también toqué en la calle, toqué en salas, pues en una barbería me parece maravilloso. Qué guay. Aquí hay siempre una barrera que le llamo, ¿no? Pues la de la persona que consume música y el mundo de los músicos. Entonces, para mí siempre me encanta escucharos porque así es como, ¿y cómo haces para hacer esto? Cuando tienes que componer, ¿compones en rachas? O de repente si te pilla una inspiración tienes que parar donde estés y ponerte a escribir, o es un proceso laborioso, me refiero, porque también hay gente que dice, no, yo me siento todos los días un ratito a ver si sale algo. ¿Cuál es tu Pues yo manera? me quedo, o sea, cómo lo vivo yo y cómo lo gestiono es la segunda opción, ¿no? Viene ahí una emoción y pues me siento, me preparo también mi espacio, ¿no? Una luz tenue, pues una cervecita y me pongo a escribir. Es cierto que, me apetece sentarme, la tercera opción, ¿no? Cada día y que la inspiración te pille trabajando. Sí. Y con esfuerzo, con curro, pues ir mejorando. Pero bueno, somos animaliños y al final la procrastinación, ¿no? Pero sí que me apetece volver a componer más. Más. Porque ¿cuál es el siguiente paso tuyo que te gustaría dar? El siguiente paso, bueno, estoy en una etapa ahora de motivación y de crecimiento, diría. Así como otras estuve más desmotivada, enrocada en que el mundo no avanza. Bueno, estoy tocando con gente, con colegas. El próximo paso es con banda llevar mis temas a los escenarios. Me apetece estar acompañada y al final, cuando estás en un ambiente de confianza y de apoyo, pues las cosas salen mejor porque no podemos con todo. O sea que queremos banda, cuéntame. Queremos banda. ¿Quiénes necesitas? ¿Qué te apetecería? Me falta un bajista. Un bajista, ¿ves? Anotamos. Tengo algún colega por ahí, pero no está nada consolidado. Pero sí que estoy en contacto con una chica, una colega percusionista muy buena. Sí es cierto que transité, ¿no? Como con muchas amistades, conocidos, pues el acompañamiento desde pues el piano, desde el cello y tal, pero bueno, al final cada uno tiene su momento vital, sus necesidades emocionales, económicas. Oye, que hay que cuadrar agenda. Ya solo cuadrar agenda, yo no sé tú, pero a mí me cuesta un montón. Llevamos meses diciendo, oye, a ver cuándo quedamos para cenar. Ya. A veces es fácil y a veces es entonces complicado. ya me puedo imaginar para tocar, ¿sabes? O sea... Sí, pero en el tema de la música, en lo que a mí me ha tocado, Sí. no tanto por agenda, sino, tía, no me puedo levantar de la cama, o hoy sí. Ya. Y, ¿no? Como nos encontramos ante la vida que tenemos, ¿no? Wow. Claro.
Es un tema más de que tiene que ver con la alegría y la depresión. Lo Vale. simplifiqué como pude, pero un poco. Queda claro meridiano. Queda claro La salud meridiano. mental, que es muy importante. Sí, que además acabamos de pasar recientemente por el Día de la Salud Mental y son de estas cosas que siempre que las veo digo, el Día de la Salud Mental debería ser todos los días, pero bueno, vale, ok, con que pongamos uno de vez en cuando para Recordar la recordarlo, importancia. pues bueno, pero sí, y más en esta época. Yo tengo la sensación de que han aflorado y han debutado muchísimas enfermedades mentales que de gente que no te lo esperabas, que es como, ¿qué está pasando? Sí, que se le pone nombre a cosas, a dinámicas, a sentires que siempre estuvieron ahí, pero bueno, pues es positivo, ¿no? Que se le ponga nombre y se pueda tratar de alguna manera y no generar ese sufrimiento, estas dinámicas, ¿no? Familiares de antaño, tóxicas. De no se habla. De eso, esto todo debajo Esto de la da alfombra. mucho que Sí. hablar, los temas tabú, ¿no? Los Total. secretos familiares. Total. El daño que hicieron. Sí, a todos y todas los que estamos aquí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por generación. No, total, es una cosa... Yo recuerdo una vez preguntándole a mi abuela, en plan, abuela, ¿y tu papá y tu mamá se querían mucho? ¿Y discutían? ¿O cómo era la vida de tus padres? Ay, no sé. Ellos, todo lo que fuera que hicieran era a puerta cerrada. Nosotros nunca les vimos interactuar. Digo, Ya. pero ¿y besitos o abracitos? ¿Ellos bailaban juntos? Porque yo sí os he visto a vosotros. O sea, a mis abuelos yo les he visto bailando, les he visto... Dice, no, imposible. Digo, entonces, claro, si te das cuenta, pues hemos ido avanzando en las generaciones hacia una comunicación más abierta, hacia hacer más partícipes a los peques de todo. Y Verbalizar la emoción, ¿no? Totalmente. Que al final ser vulnerable antes, ¿no? ¿Cómo lo percibo yo, ¿no? Cuando era pues adolescente, como soy ahora. No, el progreso, el crecimiento que tuve de, ostras, no lo voy a decir porque, hostia, Ya. soy vulnerable a, pues vamos a ser un poquito asertivos y así como digo lo que me gusta, digo lo que no me gusta y cuando estoy triste y cuando necesito ayuda. Parece que eso es muy importante, el poder ser capaz de decir lo que no nos gusta. Sí, es teoría y todavía me cuesta, ¿no? Pero, Es un trabajo. Pero es un trabajo personal que, Sí. pues mira, que a raíz también con la música, pues me ayuda. Te ayuda, fíjate, ¿ves? Yo esto lo empecé a valorar en Holanda. Yo estuve viviendo 3 años en Holanda y descubrí que los holandeses no tienen un lenguaje políticamente correcto. A ellos les da igual. Ellos tienen un lenguaje totalmente, una comunicación directa, frontal, sin acritud. De verdad, o sea, es como, no me gusta. Y tú te quedas así como, ¿no te gusta? Ya. Y claro, porque tú aquí, para tú decir que algo no te gusta, vas Dar a darle rodeos. las 10.000 vueltas, bueno, no está mal, ya, yo es que la verdad, ya, no sabes cómo decir no me gusta. Ya, Porque minimizas el sentir un poco. Entonces, allí descubrí ese tipo de comunicación y dije, ay, Dios mío, qué malo pasé al principio, porque lloré mucho. Era como, joder, no le caigo bien a nadie, qué borde es la gente, ay, qué insensible. Ya, al y te lo tomabas un poco a nivel personal también. no un poco, dice, totalmente personal. Llegaba destruida a casa. En plan, Ya, soy ya. un desastre. Y tal. Y luego me acostumbré y luego lo valoré y dije, pues es mucho más fácil. Ya, y sacaste un aprendizaje valioso. Total, así no me tengo que yo comer la olla, decir, no, me ha dicho que sí, pero en realidad es que no. Porque yo le he visto ahí la cara Ya. que no le había gustado. Ya a nivel comunicativo, dar por hecho Claro. cosas o intuir, Hombre, nunca deberíamos hacerlo. claro. Pero- Entonces, es lo que hay. Somos así. Somos así. No queremos hacer daño, pero luego nos ponemos verdes por la espalda. Yo ahí lo dejo. Eso es cierto. Y lo hacemos todas. Mira, Menos que antes. menos que antes. Ven. Pero es así. Es así, es así. ¿Qué desafíos te has encontrado en tu carrera musical? Vamos a hablar de los que has superado. Vale. Si quieres dejar alguno así que todavía tengas en pendiente, me parece bien, pero por darle un punto positivo ahí. Dices tú, pues me encontré con esta dificultad y la conseguí superar. Vale, desafíos, ¿no? Siempre fui, he de decir, un poquito punky, nunca tuve el sentido, ¿no? De, ostras, ¿qué pensarán de mí, ¿no? Cuando empiezas a tocar, ostras, esta tía, porque tocas, ¿no? Tienes esa crítica porque tocas y no lo haces bien, o ¿para qué, no? ¿Para qué tocas si no es productivo? Entonces, en ese sentido, siempre pues tuve la entereza de, pues si me gusta, a quien le moleste, pues lo siento. Vale.
Bueno, no tan top ahí, pero sí, desafíos, pues el ser un poquito una persona, pues bueno, con un poquito de ética o no sé cómo llamarlo, y frente a lo que comentaba de la industria musical o de ciertas cosas que tú tienes o debes hacer, ¿no? En un circuito de negocio, pues hay cosas que no se pasan por el aro. Entonces, eso es un desafío por el que puedes pasar o no. Hay ciertas cosas que no estoy dispuesta a permitir. Pero el desafío más grande para mí es que prevalezca la emoción, ¿no? Pues imagínate una época de desmotivación que repercuta en lo que a mí me gusta, porque al final, aunque esté desmotivada, yo tengo un conciertito y me anima la semana. Entonces es luchar contra el animal de dentro. Ya. La desmotivación. Ya. Es que no tiene que ser fácil. No. Porque al final te tienes que plantar aquí, con una sonrisa, tocar lo mejor que puedas, porque claro, ¿qué relación hay, ¿no? Entre cómo tocas y cómo te sientes? Claro. ¿Hasta qué punto es dominable eso, ¿no? Sí, lo puedes llegar a dominar, pero es más venga, voy a buscar un bolo aquí, voy a buscar un bolo allá, o ya no lo busco porque total está el ambiente precario, me faltan músicos, un poco viene al caso el síndrome famoso de la impostora, ¿no? Ostras, pues al final no lo haces tan bien, deberías mejorar aquí la voz, la guitarra, nunca vas a llegar al top, ¿no? Claro, pero el látigo. ¿Dónde está ese límite? Me refiero. ¿Dónde está esa autopercepción que te limita o te impulsa? Porque si tienes mucho, es que tienes el ego muy grande y te crees mucho. Si tienes poco, es que, jolín, no vas a salir de ningún sitio porque no crees en ti. Entonces, ¿cómo se consigue ese equilibrio? Yo el equilibrio lo tengo asalvajado, diría, ¿no? Vale. Porque cuando tengo pues momentos vitales más arriba, venga Sara, nos vamos a... Me como el mundo. Nos vamos a intentar, pues eso, Sí. conseguir bolos y tal, siempre con esa autocrítica que es demasiada para lo que debería también, porque al final estamos... Es un cliché, otro cliché que saco aquí a la palestra, pero estamos de paso aquí, porque no disfrutamos y lo que nos gusta no lo ponemos en cuestión todo el rato, ¿no? El pensamiento al final. Entonces es un poco, pues... Claro, porque depende del día. Al final, ¿a quién le tienes que gustar? A ti misma primero. ¿No? ¿En Y teoría? luego ya gustarás. Vale. Viendo las caras en el público ya... Mides, ¿no? Mides un poquito. Y cuando tú... ahora no me va a salir la palabra, Dios mío. Compones un tema, ¿no? Sí. Y es la primera vez que tienes que ponerlo a la audiencia, tienes que exponerte. ¿Qué emoción hay ahí? Es una emoción de ilusión. Sí. ¿No? Pues yo cuando compongo el primer tema se lo mando a pues, las colegas, las amigas más cercanas. No en plan, tía, tú sabes de qué estoy hablando en esta canción, ¿qué te parece? Y estás ahí con la ilusión, ¿no? de ese feedback al final, que tú estás contenta, pero dices, igual estaba muy arriba, igual es una mierda, pero bueno, tu colega que te dice, buah, tía, es la hostia, es como una sensación de plenitud. Qué guay. Tienes esas personas entonces, ¿no? Que Sí. controlan. Es como, porque qué importancia ese amigo que no sea siempre, ¡buah! Lo haces todo genial. No. En algún momento necesitas que si no es genial, que alguien te diga, oye, que no está genial, ¿no? Claro, en plan, tía, pues esta parte me encantó, pero esto, joder. No. Por ejemplo, tengo una amiga que siempre me dice, tía... Hola, amiga. No está aquí, no sé dónde está. Pero es como yo empecé, pues a nivel de proceso creativo puedes musicalizar un poema o puedes componer, ¿no? Desde lo que es la música. Entonces yo empecé a hacer temas musicalizando poemas. Vale. Entonces esta amiga me decía, tía, es que te pones a hablar de los estorninos, del agua carrulla en el regato, y me dice, así no se va a acordar nadie de esas canciones, tienes que simplificar y hacer algo más, pues, ¿cómo se dice? Más, que se quede, ¿no? Más pegadizo. Sí. ¿No? Y digo yo, pues también es verdad, me pongo ahí con lo etéreo, lo astral y no, eso... O sea, que ella te ayudó a reconducir ese camino, ¿no? O sea, tú Sí. estabas en un camino de musicalizar poemas Sí. y fue ella la que te dijo, a ver, chiqui,
Sí, y me quedó esa crítica, ese consejo. Hay días o hay consejos que te quedan. Sí. Pues ese me quedó. Ese te quedó. Sí. Y los recibes bien. Se Genial, reciben porque bien. al final es positivo para lo que haces, ¿no? Totalmente. ¿Sabes distinguir entre un consejo constructivo y uno de los ¿no? De esos camuflados? Claro, pero bueno, sabiendo de quién viene Sí. o cómo, ¿no? Al final... A mí es que me cuesta muchísimo. Yo soy de las personas que más me cuesta leer a la gente Ya. cuando es buena, o sea, porque para mí todas son de buena intención, claro. Para mí todo el mundo tiene buena intención y no me doy cuenta a Ya. veces que detrás de ciertas personas no había buena intención. Ya que puede haber un tema de, Sí. pues, de envidia, de proyección de historias, de miedos y tal. Cosas varias. No, pero en este A ti, caso dije... a ti no te cuesta, tú lo ves bien. A veces me puede costar, pero en este caso Hmm. tenía razón. Tenía razón. Sí. Tenía que venir a lo práctico, ¿no? A lo Exacto. más real. A lo terrenal. terrenal. Es en plan, nena, tanto aire no. ¿Y cuándo Baja la compusiste tierra. tu primera canción? O sea, Pues la primera canción diría que fue la etapa ahí de los 19, 18 años. Caray. Y... ahora no me viene el nombre, pero sé cuál es. Vale. A ver, no es fácil ponerse delante de unos micros y de repente hacer que la No, memoria claro. funcione, ¿eh? La neurona está ahí. Sí, sí, sí. Con 19. Con Y- 19 empecé, yo creo. Y ahora, ¿cuántas canciones puedes haber compuesto, más o menos? Pues me encanta escribir, ¿no? Hago pues narrativa o poesía, pero diría que ahora mismo que toque, pues imagínate, 15, Caramba, eso da para álbum que ya, ¿no? toque... Me encantaría grabar un álbum, ¿Eh? pero la vida está muy cara. Y que tenga así escritas mogollón, 30, 40, no lo sé. Jolín. Pero claro, ahí haces una criba, ¿no? Esto está ok, esto aburra las piedras. Y cuando le pones música, me refiero, ¿va primero la música y luego la letra? ¿Va la letra y la música o nacen juntas? Empezó, ¿no? La letra y luego pues el musicalizar esas poesías y después pues estás ahí con unos acordes y le metes. Mm, El proceso creativo va cambiando y es interesante también. qué guay. De dónde viene. Qué guay, qué guay. ¿Y dónde te gustaría verte? Así, en plan, un sueño del copón. Un sueño. Un sueño, pero un sueño, porque aquí la gente siempre se me corta en esta parte No, de... tengo sueños, Sí. solo que los veo. Uy, El hielito. algo ha pasado. Sí, se Voy a- deshizo el hielito. Cheers. Había que atender a la señal. Exacto. Un sueño, pues un sueño es vivir de la música. Un sueño es tocar en un teatro con una banda de temas propios, ser feliz haciendo lo que hago. Porque todos tenemos que currar si no somos ricos. Obviamente. Entonces, pues vivir de la música es un sueño para mí. Qué guay. ¿Y cuál sería ese sitio top? Digas que cuando estés allí, te acuerdes de mí, me voy a traer a Erika. Esto lo manifesté allí y me ha ocurrido. Ese sitio Pues que digas, mira, no puntualicé, ¿no? Una localización y tal, pero me encantaría yo que sé, un teatro antiguo tocar, ¿no? Uno Vale. grande, bonito. tipo el García Barbón. Tipo el García Barbón. Mira, Quedaría me bonito. me encantaría. Un tema íntimo con una banda y que la gente le guste. Qué guay. Que aplaudan a tope. Bueno, mientras les llegue un poquito de lo que canté, a mí me sirve. No hay relación entre aplausos y emoción. O sea, ¿te has encontrado a lo mejor en alguno que no ha habido mucho aplauso, pero luego se han acercado a ti rollo emocionados? En plan, Sí. guau, me encantaba. ¿Sí? Diría que sí. Y este verano me hizo mucha gracia porque fui a tocar me vino este recuerdo, ¿no? A una zona más de montaña y yo ahí, pues canciones que sí que apelo, ¿no? A cantar el estribillo y tal para generar esa conexión con el público y la gente estaba súper tímida, pero luego pasó ese acercamiento y me decía una chica, no se lo tomes en cuenta porque somos gente de montaña. Ya. Entonces tiene que ver un poco con la geografía. Puede ser, me hizo puede reflexionar ser, puede eso. ser. Yo Sí. que en mi trabajo he dado formaciones durante muchos años por toda España, hay lugares
donde el público es muy difícil. Hostilidad. Yo tengo Zaragoza, si hay alguien de Zaragoza, os quiero y os adoro. Pero el momento de escenario es durísimo. Luego terminas, se acercan y son súper guays y les ha encantado. Y tú dices, pero hacérmelo saber de alguna forma durante el proceso, porque es muy duro estar Es enfrente cierto. de una audiencia que no emite ningún tipo de comentario y su cuerpo está así cruzado, serio, te miran así, que dices tú, ay Dios mío, es que no solo no les gusta, o sea, no solo es que les guste o no les guste, no, es que lo están odiando, o sea, están Ya. deseando levantarse y marcharse y no, luego terminas. Sí, es cierto que es hostil y claro, tú estás en el escenario o dando Claro. una formación contigo y con tus pensamientos. Claro, Y no, es entonces va a durísimo. influir, Claro. para mí, a mí a veces me influye, ¿no? Si tengo un día, imagínate, bajita, estás ahí menstruando, estás ahí... Y llega una audiencia de estas duras. Claro, y es en plan, a veces bromeo, ¿no? Joder, Sí. cantautora, a ver si me alegro un poco, ¿no? Como... Ya. Entonces apelas un poco a esa Al conexión. humor. Porque es que si no, sí es cierto que se hace duro Es muy duro. y te empieza ahí el látigo a Es dar. muy duro, es muy duro, es muy duro. Sí. Entonces sí, yo creo que sí que hay geografías, hay sitios Sí. donde la audiencia, pues bueno, es más así, hay otras más dadas No, a... sí es cierto. Y, por ejemplo, lo noto mucho, ¿no? En la noche inglesa, Sí. Andalucía, Hombre. Galicia... 3 escenarios totalmente distintos. Súper diferentes. Y Andalucía sí que es cierto que, joder, cuando yo llegué, no, ay, Quilla, que tú no abraza. Y yo, Ah, bueno, claro, porque primero para te conozco. Para ellos tú eres muy fría. Claro, Claro. Y así como el público, ¿no? Tú pues tocas y la gente te abraza. Y para mí era curioso después de venir de Birmingham, que Por es ejemplo. como, ¿no? Claro. Tierra hostil. Claro, es que va la frialdad de la gente va como subiendo hacia arriba, ¿no? Sí, un poquito. Cuanto más arriba es Tiene que como, ver con la falta de sol. Yo creo que sí, y el frío y eso, la gente Sí. es más recluida de su casa y Sí, tal. sí. Y luego porque, esto no me acuerdo dónde lo había escuchado, que culturalmente hay diferentes maneras de mostrar el cariño y el afecto. Nosotros culturalmente tenemos unas formas Sí. y todo lo que no sea nuestra forma nos parece que no nos están dando o no nos están mostrando cariño y afecto, pero lo han hecho a su manera. Sí. Que Y esto se también- aprende, se aprende. Sí. Porque era como, pues no sé si lo... Ahora es que no, lo voy a decir y me voy a equivocar. No sé qué cultura era que no dan abrazos. Yo no me puedo Ya. imaginar una vida sin abrazos. Tampoco es que sea yo la más abrazadora. Ya, pero de vez pero- en cuando ese abrazo que te recompone, ¿sabes? Que es como, qué maravilla. Imagínate que no exista ni ese abrazo. Ya, dos No. palmaditas y para casa. Pero es porque lo hacen de otra forma. O sea, el abrazo pues se muestra de otra forma. El te quiero se dice de otra forma. Sí. El beso se da de otra forma. Sí, o con hechos, con gestos. Claro. Pero se aprende. Sí, son cosas culturales. Y ya nos estamos quedando sin minutos, Sara. Esto pasa volando. Ya, la verdad es que sí. ¿Estás bien? ¿Estás Estoy cómoda? genial, me encantó venir, os lo agradezco un montón. Fue una tarde genial para Oh. mí y muchas gracias. No, gracias a ti. Ya nos queda solo la última pregunta que le hago a todos los invitados, que es, ¿qué te gustaría encontrar en Vigo? Ya que estamos en lo que Vigo esconde. Que me gustaría encontrar en Vigo. Ujú. Muchas cosas. Perfecto, anotamos. Pero bueno, Nos sí. vale con una. Ya. Pues... Mira, un abrazo para los artistas, para las artistas emergentes, un abrazo en el sentido, pues, una oportunidad, espacios, más espacios, que no sea tan clasista el arte, porque noto Oh, que gracias. Sí. es bastante clasista, ¿no? Si tenemos dinero accedemos a diferentes espacios con pues cierta cultura y si no lo tenemos, bueno, pues nos vemos más limitados. Y yo creo que debería ser de acceso universal y que se promulguen políticas, que se promulguen acciones de promoción de la cultura. Ahí queda. Ahí queda. Jolín, qué alegato final, amiga. Ole. Ole. Gracias de verdad, Sara. Ha Gracias sido a vosotras, a vosotros. Un gusto conocerte, un gusto escucharte. De aquí te llevas nuevos fans. Gracias. Así que tocas pronto en algún sitio. Voy a tocar, sí, en el día 25 de octubre en Sesión Bermú, por el Día de la Bisexualidad que ha pasado, pero vamos a tocar ahí en Asociación Os Mesmas. Perfecto. Y que te encuentren y te quieran contactar, ¿dónde te pueden encontrar y contactar? En mis redes sociales, Bien. Sara Casas. Sara Casas, perfecto.
es un aspecto de la música que tengo. Bueno, de la música no, de lo que supone ser música. La carrera de músico, vamos a decir. Carrera de redes sociales y el marketing, que no lo controlo yo mucho. Bueno, pero es lo que tiene estar sola, chica. Aquí hemos estado con grupos y al final son muchos y entre uno hace una cosa, otro hace otro y se hace de todo. Cuando una está solo, al final eres como Don Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Claro, y lo haces a tu modo. A lo que puedes, chico, da para lo que da. Pero bueno, Sara Casas en Instagram. Sara Casas. Ahí te van a encontrar y ya está. Y que me despido de ti, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Erika. Y gracias al público. Un aplauso. Un aplauso para el público. Que parece... Dices, son aplausos enlatados. No, es verdad, tenemos un público genial. Es cierto. Muchísimas gracias. De verdad, gracias público. Y a vosotros que estáis en casa, que nos hayáis visto en YouTube o nos estéis escuchando por iVoox o Spotify, os espero la semana que viene con un nuevo episodio de Lo que Vigo Esconde. Y el mes que viene con un nuevo concertiño. Así seguimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.